Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar, gracias por compartir. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta, sobre el viaje astral, el desdoblamiento astral, el, el cuerpo del deseo, también algunos lo llaman así. Al final de cuentas es simplemente el proceso del desprendimiento de tu alma con tu cuerpo físico. Esto se puede lograr, por supuesto, a través de una meditación profunda o también en cualquier tipo de meditación. Ya sabemos que hay varios tipos de meditación. Es un proceso que también es necesario ser continuo. Aquí varía mucho de una persona a otra. Hay personas que sí consiguen fácilmente, quizás otras personas no lo consiguen. En mi caso muy personal, yo duré un poquito más del año para conseguir salir al astral. Estuve buscando muchas formas, estuve en cursos de meditación, hacía meditación en mi casa, entonces, pero yo quería sentir, yo quería vivir muchas cuestiones también muy personales. Yo me llegué a preguntar que no cualquier persona lo podía lograr, pero y ahora les puedo decir que cualquier persona puede lograr salir al astral. Aquí lo que hay que controlar es el miedo, porque de repente el miedo te bloquea, entonces lo que no te permite. En cierto punto, nuestra, nuestro pensamiento, nuestra mente, piensa que nos lleve en un lugar desconocido. Pero cuando nosotros entendemos que realmente nosotros somos luz, somos energía, que cuando nosotros salimos, cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, nos convertimos precisamente en energía, entonces tenemos esa capacidad de estar en otras dimensiones, obviamente superiores a la tercera dimensión. Generalmente vamos a la cuarta dimensión, por lo regular, pero también puedes pasar hacia la quinta, hacia la sexta dimensión, hasta la séptima. Hay personas que logran llegar hasta la séptima dimensión, siempre y cuando que tú te lo permitas. De repente el miedo pues siempre se asoma porque pensamos que de alguna manera es un mundo desconocido, pero no. Siempre piensa que tú eres un ser de luz, tú siempre piensa que eres energía, que en alguna vez has estado en contacto ahí. Entonces, realmente no es algo desconocido. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener cosas materiales, todo lo que nos rodea es materia, entonces quizás nos esperamos encontrar cuando salimos al astral, pero cuando salimos al astral simplemente es energía, entonces ahí ya no existe la materia como tal. Eh, si estás en la búsqueda de salir en, eh, hacia el astral, puedes empezar a practicar meditaciones profundas, ya sea en un lugar donde estás completamente solo, donde nadie te puede interrumpir. Puedes conseguir escuchando algún tipo de mantra, algún tipo de música relajante. Puedes como ambientar a base de incienso, que nunca falte la luz de una veladora, que siempre nos acompañe. También te recomiendo que en todo momento invoques la presencia, la protección de tu ángel guardián, de tu guía espiritual, para que en todo momento esté contigo y así también te sientas muy, muy, muy protegido. Eh,
Entonces invoca siempre la presencia de todos los seres de luz, los maestros ascendidos, para que te ayuden, ¿no? De alguna manera necesitamos también que nos manden esa luz, esa energía que ellos tienen para poder conseguir lo que nosotros nos proponemos. Entonces, sabemos que al momento de salir al astral podemos encontrarnos con seres, con diferentes seres, vaya, pero siempre invocando esa protección y nada te va a pasar, al contrario te vas a sentir mucho más seguro. En mi caso muy personal, como ya les platiqué, yo pude lograr después de un año de estar intentando, hacía meditaciones 2, 3 veces al día, escuchaba músicas que tenían que ver con el tercer ojo, cantaba mantras y no lo lograba, pero aquí el punto principal era el miedo, que al momento ya de sentir que yo me salía de mi cuerpo, me entraba como un pánico y llegaba la parte mental, la parte racional de mí de que no era normal. Entonces, pues en automático me bloqueaba y no podía continuar con el viaje astral. Pues hasta que ya empecé a buscar más información, ya me sentía más seguro. Entonces, cuando ya pude lograr la primera vez de mi viaje astral, fue maravillosamente bien, pero al mismo tiempo también me generó como un miedo, un pánico. Fue bien curioso lo que me sucedió a mí. Yo tenía ganas de meditar, me dispuse a meditar, era ya como a las 5 o 6 de la tarde, entonces me encerré en mi recámara y me dispuse, ¿no? Me acosté sobre la cama. Empecé a hacer una serie de respiraciones profundas y cuando sentí que alguien me jaló, salí con facilidad, pero de esas veces que ni siquiera te da miedo. Salí con facilidad y sentí que yo me desperté, sentí que yo me levanté. Entonces salí caminando hacia la puerta de mi recámara, bajé las escaleras y escuché que estaba mi padre. Entonces empiezo a ver a mi padre tocando el piano. Entonces yo le empecé a hablar. Entonces él en ningún momento me escuchaba. Yo lo empecé a tocar, como que le decía, a ver, muévete, te estoy hablando, escúchame, pero pues no podía. Entonces yo pensé en ese momento que estaba como enojado, entonces yo me dispuse a subir nuevamente a mi recámara. Y cuando voy entrando en mi recámara y veo mi cuerpo tendido en la cama, pues me generó un pánico terrible. Entonces lo primero que hice fue, quiero regresar a mi cuerpo, y cuando regreso a mi cuerpo sentí como una especie de que alguien me jaló tremendamente y me desperté, ¿no? Sentí, estaba bien, bien paniqueado, bien espantado. Y lo primero que hice fue tocar la pared, fui tocar la cama, tocar mi cuerpo. Yo decía, estoy aquí, estoy vivo. Entonces bajé corriendo para preguntar si me había visto a mi padre y me dijo que nadie había bajado, no había escuchado nada. Entonces fue como la primera experiencia que tuve. Obviamente les comenté esto a mi familia, pero obviamente mi familia me tachó como loco, que no era posible. Pues ya empiezan a dar su punto de vista. Entonces, y ya sentí que pude la primera vez y empecé como a esforzarme, empecé como a dedicarme a liberar más el miedo. Entonces, cuando empiezo a buscar más información, que tengo que estar bien, bien preparado, porque probablemente pueda encontrar o pueda estar en contacto con otros seres. Entonces dije, bueno, pues si tengo esa posibilidad, ¿por qué no hacerlo? Entonces es cuando yo empiezo a, a intentar contactar a mi madre. Mi madre trascendió hace 28 años, tenía yo 5 años de edad cuando falleció. Entonces ahora tengo 33, entonces aproximadamente 28 años. Cuando yo ya podía salir al astral, me dispuse, me propuse tener contacto con mi madre. Obviamente, previo a esto, pues contacté a mi ángel guardián para pedirle su protección, para que me guíe, para que me cuide en todo momento, y salí al astral. Y entonces cuando salgo al astral, sentí que se me abrió como si estuviera viendo, pero no lo veía claro como en esta tierra. Lo veía como nítido, como grisecito. Entonces, pero por dentro quería yo invocaba que llegara
la esencia de mi madre, el espíritu, el alma de mi madre. Entonces yo me acuerdo que estaba como yo sentado y yo pensando que quería ver a mi madre, la llamaba a través de su nombre. Entonces cuando veo venir como una especie, como una silueta, como una sombra, pero era algo que no me dio miedo. Entonces me dispuse a esperarlo, y en eso como sentí que me dio la mano, me alzó la mano, y yo lo tomé. Entonces fue que nos unimos y sentí como una especie de abrazo, de estar en contacto con ella. No hablamos el primer contacto que tuve con mi madre. No hablamos, simplemente sentí su protección, su energía, y lo sentí tan rico, tan delicioso, algo que no lo puedo explicar. Y ahí quedé cierto tiempo, no sé cuánto tiempo estuve allí. Entonces, después de esto, me despedí con un gesto de agradecimiento, regresé hacia mi cuerpo, y cuando integré nuevamente mi cuerpo, entonces generó como una emoción, una sensación muy bonita, muy padre, muy rico. Entonces yo decía, qué maravilla poder sentir esto. Entonces empiezo a querer hablarle a esto a mi familia, pues como ya les comenté, mi familia no cree en esto. Entonces me tachaban como loco, que cómo era posible, no era posible, que sí, al igual no era mi madre y no sé qué. Entonces empecé a tener contacto, más contacto con ella, hasta que llega un momento de decirle, me gustaría que también mis hermanos sintieran lo que yo siento al estar contigo. Yo se lo dije eso a mi madre. Y entonces cuando me manda un mensaje para ellos, entonces lo escribí y le llevé a cada uno de mis hermanos. Este es el mensaje de mi mamá. Ella es energía. Cuando ustedes requieran de su fuerza, de su energía, allí va a estar ella, allí está ella. Formamos parte de ella y forma parte de nosotros. Entonces fue que un hermano mío, mi hermano menor, empezó a llorar y me dio como una especie de abrazo, y entonces empezaron a creer que sí realmente podemos tener contacto. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque podemos tener contacto con otros seres cuando salimos al astral, pero si vas bien protegido, si siempre invocas la amada presencia de los ángeles, de los seres de luz, de los maestros ascendidos y sobre todo de tu ángel guardián, pues no te va a pasar absolutamente nada. Simplemente libera el miedo, y si no puedes a la primera, sigue intentando, sigue buscando, no te des por vencido. Es algo que sí se puede, no necesita que sea una persona muy espiritual para poder lograrlo, no, simplemente disponte desde tu corazón, siempre abriendo desde tu corazón. Entonces, si estás en la búsqueda de una salida al astral, estoy seguro que lo vas a lograr. Así que no te me desanimes. Hay muchas formas de salir al astral, simplemente con que lo hagas de corazón y lo disfrutes. Si te gusta meditar, intenta salir al astral y vas a ver que sí vas a descubrir otro mundo, otras explicaciones de lo que nuestros ojos físicos no alcanzan a ver. Gracias por escuchar, gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Te saluda mi corazón hasta tu corazón. Gracias.